El expresidente Rafael Correa hace duras críticas al primer año de gestión del presidente Daniel Noboa. El expresidente Correa, entre muchas cosas, enfatiza que este gobierno intenta quedar bien con el FMI, mas no sacar de la pobreza a los ecuatorianos. Y esto es lo que se ha visto reflejado, pero también un dato importante que muchas personas han pasado por alto, es que el presidente Noboa confesó que la crisis energética se dio también porque él no dio mantenimiento a las termoeléctricas. Ojo con este dato, amigos, porque va a ser importante. Y sí, Noboa confesó en una entrevista que él no le dio mantenimiento a las termoeléctricas porque supuestamente no había plata. Pero hemos visto que el Kushki del Ecuador, hasta lo del IVA, se ha ido solamente para el FMI. Escuchemos las palabras del expresidente Correa. Yo no sé si somos masoquistas. O sea, todo el mundo trae, no es culpa de la sequía. Sí, no es culpa de la sequía, pero sabía que iba a haber sequía. Y dijo que la podía resolver en 9 meses, y todo era mentira. Hasta abril, cuando empezaron los primeros cortes, ¿qué dijo? Que era sabotaje. No, en lugar de ponerse a trabajar en las termoeléctricas. Los cortes de luz, queridos hermanos de Santo Domingo, queridas ecuatorianas, son culpa del gobierno. Si hubiera sabido qué hacer, en lugar de ser un charlatán, ¿no? Desde el primer día no tendríamos cortes de luz. Se hubiera reparado enseguida el parque termoeléctrico, se hubiera contratado enseguida barcazas, se hubiera ahorrado energía para tener los embalses llenos y enfrentar la sequía que sabían que iba a existir. Se lo dijo en el debate. Y el tipo dijo, el problema no es generación sino transmisión. Más perdido que Papá Noel en junio, ¿no? Y en 9 meses voy a superar el problema porque había apagones con plazo. Todo fue mentira. Ahora dice que no tuvo plata, dejaron el país quebrado y no tuvo plata para arreglar las termoeléctricas. Entonces reconoce que no arregló las termoeléctricas, pero se justifica diciendo que no le dejaron plata. Pero sí tuvo plata para pagar deuda externa. Miles de millones. Sí tuvo 60 millones para gastarse una consulta por pura politiquería, porque no sirve para nada esa consulta, ¿verdad? Entonces, todo es mentira. O sea, Noboa es capitán mentira. Todo en él es mentira. Todo es un charlatán de feria. La seguridad es un desastre. El empleo es un desastre. Ahí vi un poco la cadena nacional y los reportes de ciertos medios de comunicación de la mafia mediática diciendo que el sector fiscal se ha manejado bien, que se ha cumplido el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿A nosotros qué nos interesa el acuerdo con el Fondo Monetario? Si el objetivo no es quedar bien con el Fondo Monetario, el objetivo es que ustedes vivan mejor, que tengan empleo, que la gente no tenga que emigrar, que no los maten al salir de su casa, que no tengan que quebrar los negocios porque no tienen energía. No, pero hemos cumplido con el programa del Fondo Monetario. Eso no nos debe interesar en absoluto, es un absurdo. En verdad la economía ha sido manejada muy mal. Se aumentaron impuestos sin incrementar inversión pública. Eso es tremendamente recesivo. Eso perjudica el crecimiento económico, genera desempleo. Eso genera migración, pobreza, desigualdad, que redunda en más violencia, porque la violencia no solo se combate, queridos jóvenes, queridos hermanos de Santo Domingo, con más policías, más pistolas, se combate también con empleo, con equidad, con servicios públicos, con educación, con dignidad, y todo eso está destrozado. Despierten, por amor de Dios, o nos gusta el país que tenemos actualmente. Cuando le hablen tantas tonterías de Correa, que tuvimos paz porque pactamos con los narcos, pero al mismo tiempo dicen que escondimos 7.000 homicidios. Es decir, ¿para qué escondimos los homicidios si hemos pactado con los narcos? O sea, es un insulto a la inteligencia, pero hay gente que cree las dos cosas, ¿no? Cuando le hablen tantas tonterías, que fuimos suertudos por los altos precios del petróleo, más altos precios del petróleo tuvo Lazo. Solo pregúntense, así de sencillo, ¿cuándo vivían mejor? ¿Durante la década ganada del 2007 al 2017 o en la tragedia que vimos actualmente? Creo que no hay lugar a duda. Entonces, por más que no les guste una cosita, o sea, cuando hay un bosque, puede ser un árbol que no les guste, pero el bosque es precioso. Vivíamos en un país mucho mejor. Éramos el quinto en seguridad energética a nivel mundial, pero a nivel mundial, jóvenes, a nivel mundial. Lo dice el Consejo Mundial de Energía. Hoy que también escondimos los apagones, ¿no? Y el primero de América Latina, le ganamos a casi toda Europa, toda Asia. Todos nos ganaba Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Dinamarca, que tienen además energía atómica. Y de ahí venía el humilde Ecuador, quinto en el mundo. Éramos primeros en carreteras, ahora están destrozadas. Segundo en infraestructura, solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. Infraestructura no solo son carreteras, sino puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el país que teníamos. Exportábamos energía. Hoy todo está destrozado. Por supuesto que cuando se lavan 10.000 platos, habrá que se quebrará alguno. Si no lavan ningún plato, nunca van a quebrar alguno. Que si vamos a buscar solo los platos quebrados, van a encontrar bastantes platos quebrados. Hay que ver todos los que se lavaron, hay que ver todo lo que avanzamos, hay que ver el bosque, no los árboles. Que no se dejen engañar, superen esa confusión, pónganse por encima de tantas mentiras, tanto dime y direte y solo digan, pregúntense, padre de familia, joven, ama de casa, ¿cuándo
vivían mejor. ¿Cuándo tenemos un país infinitamente mejor? Desde 2007 al 2017, con esta tragedia que vivimos del 2017 hasta los actuales momentos. Además, economista, desde su mirada como profesional, ¿no? Como economista y siendo lo más objetivo posible, ¿cómo califica usted la situación económica actual del país, por ejemplo, ante los ojos de los inversores? Modestia aparte, yo soy experto en esto, soy economista. No me gusta decir mi currículo, eso es signo de mediocridad. No es necesario, como en este momento me parece. Tengo 2 maestrías, tengo un doctorado. Mi doctorado, una de las especializaciones de desarrollo económico. Sé lo que hablo. Me he preparado toda la vida para esto. Lo he estudiado, lo he practicado. Soy tal vez la única persona en el mundo, experto en desarrollo, que ha tenido la oportunidad de dirigir un país en vía de desarrollo durante 10 años y con mucho éxito. Entonces a algunos les molesta esto. Miren, arrogante Correa. O sea, la humildad no significa negar lo que somos. Entonces, ¿qué quieren que diga? Que mi gobierno fue un fracaso cuando todos los indicadores dicen que fue extraordinario. Incluso en la lucha anticorrupción, ¿no? Porque es la otra narrativa, la corrupción generalizada. Corrupción generalizada es lo que tenemos ahora. Que hubo corrupción en su gobierno, por supuesto, pues. ¿Acaso estábamos en el Vaticano, que también ha habido corrupción? Dicho sea de paso, lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Pero vean las jóvenes, googleen, el nuevo verbo googlear, ¿verdad? Vean la estadística. Fuimos el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Yo encontré el país en el puesto 150, los en el 120. En esos 10 años, en toda América Latina, Ecuador fue el que más avanzó en disminuir corrupción. Realmente no la podemos erradicar totalmente, porque no estábamos en el paraíso, ¿verdad? Entonces, negar la realidad no es ser humilde, no nos engañemos. La humildad significa, o sea, gratuito lo recibimos, gratuito lo tenemos que dar. Los creyentes, ¿no? De Dios lo recibimos y debe servir para el servicio a los demás, el poder como servicio. Pero no vamos a negar la realidad. Tenemos un gobierno tremendamente exitoso que es ejemplo de América Latina y del mundo. Se estudia nuestra política, le puedo dar publicaciones, le puedo dar ejemplos en universidades de Estados Unidos, de Europa, pero los mediocres en Ecuador tratando de satanizar todo. Y a nivel personal, ¿no? Que entonces negar que nos hemos preparado para las cosas, negar que sabemos de algo, eso no es ser humilde, eso es ser mentiroso, eso no va a traicionar la verdad. Sabemos de desarrollo, sabemos lo que hablamos, y con dolor les digo, muchos no lo saben, hablan lo que no conocen y hacen muchísimo daño. Jóvenes, la verdadera humildad no es negar los dones que por suerte, por esfuerzo tenemos, es saber que esos dones gratuitos los recibimos y gratuitos los tenemos que dar. Bien, y con el tema de la situación eléctrica del país, pues también, ¿no? A través de actores sociales y de actores políticos, por supuesto, ya que lamentablemente en Ecuador trata todo de politizarse, la situación energética del país es otra situación pues que está afectando. Estamos ahora en una crisis eléctrica, atravesando por racionamientos de energía de hasta 8 horas, que obviamente también ha quebrado los negocios, los comercios pequeños, ha pues afectado al trabajo, más todavía con las políticas que intenta pues incrementar el gobierno, como el trabajo por horas. Es algo que se había tratado de erradicar justamente alguna posibilidad de vulnerar los derechos de los trabajadores y que ahora es ya un decreto presidencial. Brigitte, yo siempre he sido contrario a la teoría del boicot, a pensar que detrás de cada tragedia hay una mente perversa provocando aquello. Pero de una vez es inevitable pensar, o sea, es inevitable pensar que esta crisis energética fue inducida. O sea, claro, la sequía no se la inventaron, pero la falta de preparación, por supuesto que sí. Desde mi gobierno no se construye 1 megavatio de energía. En el 2018 se inauguró un proyecto que lo dejamos nosotros listo. Pero no se incrementó 1 megavatio más, cuando había que incrementar 300 anuales. Está en el plan eléctrico que dejamos hasta el 2030. No hay misterio ahí, ¿no? Con esta sequía dejaron destruir el parque termoeléctrico. Si sabían que iba a haber sequía fuerte este año, todos lo sabían. Compañeros de Santo Domingo, todos lo sabían. Se prohibió un folleto, nos va diciendo, no es culpa de él la sequía. Por supuesto que no es culpa de la sequía. Culpa de él es conocer que iba a haber sequía, no haber hecho nada y mentir, ¿no? Colombia también tiene sequía. ¿Por qué no tiene corte de luz? Porque se prepararon. Ahora resulta que es el modelo colombiano privado y el estatizador de Correa fracasado. Pero es simple lógica, queridos jóvenes, pero es lógica elemental. Primero, es mentira que no se puede invertir en el sector eléctrico por parte del sector privado. Es una gran mentira que me digan el artículo. Todo es mentira. Y se repite, creen que en la repetición está la demostración. Pero recurramos a la elemental lógica. Gobierno de Correa con las leyes de Correa, por llamarlas así. Dejamos al país como el 5º más seguro energéticamente del mundo, del planeta. Revisen el reporte del Consejo Mundial de Energía del año 2015. No lo dice la Secretaría Correísta, lo dice el Consejo Mundial de Energía, me parece que tiene sede en Ginebra, ¿no? Con las mismas leyes, ¿no? Con el gobierno de Correa y esas leyes, dejamos al país como el 5º más seguro energéticamente del mundo, joven. Con las mismas leyes, estos tipos nos tienen con uno de los peores sistemas eléctricos del planeta.
Y la culpa es de las leyes. Por Dios, la culpa es del gobierno, pues. Es obvio. Como 2 más 2 es 4. El gobierno de Correa, con estas leyes, deja al país como el quinto más seguro energéticamente del planeta. Los demás gobiernos, Molano, Moreno, Lazo, Noboa, con las mismas leyes, nos dejan con la peor matriz eléctrica, una de las peores del planeta. Y la culpa es de las leyes. Que no insulten nuestra inteligencia. Indígnense, jóvenes. Que no nos vean la cara estúpido. Hoy es obvio que es la culpa de los gobiernos, ¿no? Que no creen en lo público, que destrozaron todo lo público. Entre otras cosas, eliminaron el Ministerio de Electricidad. Escuchen, eliminaron el Ministerio de Electricidad y muchos aplaudieron porque era el Estado obeso de Correa. Aquí tenemos las consecuencias de haber acabado con el Estado obeso de Correa. ¿Acaso hacíamos las cosas de loco? Hacíamos porque sabíamos lo necesario para el país. Entonces, es obvio que esto es culpa de los gobiernos que siguieron a la Revolución Ciudadana y nos destrozaron como país. La sequía no es culpa de Noboa, pero sí no haber tomado las medidas del primer día porque no sabía dónde estaba parado y un charlatán de feria. Pero está aprendiendo. ¿Y acaso ustedes llegan a la presidencia a aprender? Tienen que saber un mínimo. Y por supuesto no se puede saber todo. Pero tienen que tener la capacidad para rodearse de gente que sepa, pues. Ese es el liderazgo. Si no, imagínense el costo para una sociedad. Que hasta que el niño mimado aprenda, ¿cuántos negocios van a quebrar? ¿Cuánto malestar se genera por los cortes de luz? ¿Cuántos empleos se pierden? ¿Cuánta gente tendrá que emigrar? ¿Cuántas muertes habrán por el aumento de inseguridad? Entonces reaccionemos, pueblo ecuatoriano, reaccionemos. Economista, también se ha tratado de endosar la culpa del estado actual de las hidroeléctricas a su gobierno. Es otro chiste, ¿no? Pero ¿me puede especificar un poco más la pregunta? Porque no entiendo bien. ¿Por qué las hidroeléctricas tienen la culpa? Acerca el estado actual de las hidroeléctricas, no las hidroeléctricas como tal, sino el estado en el que se encuentran, los problemas que hay en las hidroeléctricas por la falta de mantenimiento. Pero eso es culpa de ellos. Pero además, esa es la otra tontería, es que se dice cualquier tontería, quería vivir, querido joven. Coca-Cola Sinclair tiene capacidad para generar 1500 megavatios. Solo está generando 1000. Fracasó. O sea, es como decir que un Ferrari tiene capacidad máxima de velocidad 300 kilómetros por hora y el promedio de velocidad debe ser 300 kilómetros por hora. No, significa que puede alcanzar esa velocidad, pero el promedio dependerá de la calidad del camino, las condiciones climáticas. Sí, la capacidad máxima de Coca-Cola Sinclair es 1500 megavatios, en condiciones óptimas le va a producir 1500 megavatios, pero depende del caudal del río, depende de los sedimentos, depende de muchas cosas. Sí, por favor, seamos sensatos. Las tonterías que se dicen. Hay 2 clases hidroeléctricas, de embalse, ¿ya? Que se guarda el agua, eso es reserva energética, como Paute, como Sopladora, como, Paute, Sopladora, por decir 2, Masar, ¿ya? Entonces se tiene el agua ahí, eso es energía, que al correr, pasar por las turbinas, queridos jóvenes, genera electricidad. Y hay las hidroeléctricas de paso, que son más eficientes, en principio menos caras, pero no tienen embalse, y depende de toda la geografía. Oiga, hay gente que nos reclama porque no hicimos embalse en Coca-Cola Sinclair. No saben lo que están hablando. Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica de paso, y eso son cuestiones técnicas. No es que yo decido si tiene embalse o no tiene embalse. La gente no sabe lo que habla. Y no todos sabemos todo, pero lo que debemos aprender, queridos jóvenes, siempre, esto ténganlo como un principio de vida, hablen cuando sepan, con conocimiento de causa. Si no, aprendan a escuchar a lo que saben. A mí, lo único que me gusta más que enseñar, lo único que me gusta más que ser profesor, es ser estudiante, es aprender. Siempre se puede aprender y aprender del que más sabe, ¿no? Entonces, no se debe engañar por los que hablan cualquier tontería. Que Coca-Cola Sinclair ha sido un fracaso porque tenía que producir 1500 megavatios y solo produce 900. Coca-Cola Sinclair ya se pagó. En estos momentos está atendiendo más del 40% de la energía eléctrica nacional. Sin eso hubiera colapsado el Ecuador, ¿no? Pero la fisura que tuvo, ¿qué construcción de esa magnitud no tiene algún problema? Hasta cuando hace un edificio ustedes tienen filtraciones. Y va y se arregla. No, acá por hacerle daño a Correa y porque querían privatizarla, han dejado sin arreglar un problema que yo le diría que es hasta menor. Cuesta de 15 a 60 millones arreglar en un proyecto que costó más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Pero las dejan sin arreglar porque privilegian la politiquería al servicio de los demás, el bien común, al servicio de su pueblo, lo que debe ser el objetivo de todo político honesto. La única legitimidad del poder político, queridos jóvenes, querida Brigitte, que también es muy joven, es el bien común, ¿no? Te privilegian la politiquería, el odio, al bien común. Si lo hubieran querido reparar, eso se repara en 3 meses. Lo han dejado sin reparar para criticar a Correa y para que otros aplaudan. Está mal construido. ¿Qué mal construido, por el amor de Dios? Si no Hidro construyó 3 gargantas con otras empresas. La hidroeléctrica más grande del mundo. Ha construido más de 20.000 megavatios alrededor del mundo. O sea, por favor, seamos sensatos, sepamos lo que hablamos por el bien nuestro, de nuestros hijos, de nuestra familia. Ya no dejemos que ciego guíen a ciego, que cualquiera hable cualquier tontería. ¿De qué estado de la hidroeléctrica me está diciendo? La otra tontería que dijeron es que le apostamos a las hidroeléctricas sin prevenir el cambio climático. Eso no es verdad.
40% de la energía es térmica. Lo ideal es que no funcionen las térmicas porque son contaminantes, porque utilizan combustible importado. O sea, tenemos capacidad hidroeléctrica para atender el 100% de la demanda. Lo ideal sería que solo se trabaje con hidroeléctrica. Pero todo el mundo sabe que puede haber sequía, todo el mundo sabe que puede haber estiaje y siempre va a haber respaldo de las termoeléctricas y hay 2.800 megavatios de los 8.000 instalados. 2.800 megavatios en termoeléctrica. Hay 21 termoeléctricas en el país. Nosotros hicimos media docena y como 1.000 megavatios con las repotenciaciones, etcétera. Solo nosotros. Y ahora dicen que no hicimos termoeléctrica. O sea, niegan lo evidente. Se cree lo imposible. ¿Cómo es posible discutir así? Destrozan la cultura política ecuatoriana. Ya no se debate con evidencia, ya no se debate con argumentos, sino con cualquier mentira, cualquier disparate. 40% de la capacidad instalada termoeléctrica, pero dejaron destruir pues el parque termoeléctrico. Vino la sequía, las hidroeléctricas ya disminuyen su eficiencia y no hay el respaldo de la termoeléctrica y tenemos corte de luz. Entonces no sé dónde está el problema de la hidroeléctrica. Brigitte, ¿usted cree que el Consejo Mundial de Energía nos va a poner como la quinta matriz energética más segura del planeta, sabiendo que no tenemos respaldo en termoeléctrica o que están mal construidas las hidroeléctricas? Los tontos no son, pues ellos son expertos, por el amor de Dios. No se dejen convencer por los charlatanes de siempre. Finalmente, y para cerrar este tema ya de la situación eléctrica del país, en diciembre ha dicho el presidente Daniel Noboa que ya habrá luz, justamente 2 meses antes de las elecciones de 2025. Sí, y lamentablemente la gente tiene frágil memoria, ¿no? Se va la luz y bueno, regresó la luz, ya no pasó nada. No pasó nada. Y el daño hecho. Es que no fue culpa de él, fue totalmente culpa de él. Entonces ya, si queremos 4 años más de lo mismo, de mentiras, de improvisación, bueno, la solución está en sus manos. Estamos en democracia, el voto es la mejor arma que tenemos nosotros. Solo pregúntense cuándo vivíamos mejor. Del 2007 al 2017, muchos jóvenes tal vez no recuerdan esa época. Ilústrense, googleen, revisen. 5º puesto a nivel mundial en seguridad energética, 1er puesto a nivel regional en carretera, 2º puesto a nivel regional en infraestructura, superando a Chile, superando a Brasil, a México, Argentina, ¿no? 2º puesto a nivel de seguridad, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado acabamos con 44 homicidios. Eso no superaba a Chile, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. De las 10 ciudades latinoamericanas más seguras, 4 eran ecuatorianas, Quito, Ambato, Cuenca, no recuerdo la cuarta, ¿no? Ahora, de las 10 ciudades más inseguras del planeta, 3 son ecuatorianas. Y la más insegura se llama, con el dolor del alma, Durán. No hay ni por dónde empezar. Pero si quieren vivir esta tragedia nuevamente, o continuar con esta tragedia, con gobiernos farsantes, improvisados, niños ricos que no les interesa el bien común, que hablan español muy mal y piensan en inglés, nacidos en Miami, bueno, ¿ya qué podemos hacer, compañeros? En sus manos. No esperen de mi paternalismo, no esperen de mis pobrecitos, que si perdemos las elecciones es culpa nuestra, que no hicimos una buena campaña. No, compañeros. El votante irresponsable no es víctima, es cómplice de su tragedia, así de duro, se lo digo directamente. Y de cara justamente a votar responsablemente, y es tan sencillo como esto. Googleen, conversen con sus papás y pregunten cuándo se vivía mejor. De 2007 al 2017, cuando damos ejemplo para el mundo de todo lo bueno, o de 2017 al 2024, como cuando somos ejemplo para el mundo de todo lo malo. Esa justamente era la siguiente pregunta, ¿no? De cara a estas elecciones de 2025, ¿qué aspectos deberían tomar en cuenta los ecuatorianos antes del voto, ¿no? Pensar bien el voto de que se va a dar en estas elecciones. Sí, pero vea las cosas, lo que está sucediendo. A nivel energético, corte de energía de 12 a 14 horas. Se va a superar en diciembre y ya no pasó nada. Y el daño causado por negligencia, por un mentiroso, por un improvisado, no es que va a aprender. O sea, es corrupción, queridos jóvenes, aspirar a un cargo para el cual no están preparados. Es corrupción. Si yo aspiro a un cargo, si yo acepto el Ministerio de Economía, es porque me creo capaz de ser ministro de Economía. Si compito para la presidencia de la República, es porque sé que soy capaz para ser presidente de la República, no para aprender y mientras tanto destrozo a mi pueblo, ¿no? Entonces, tenemos los cortes de energía que no debieron ocurrir. Tenemos la inseguridad que no se ha controlado. Nos subieron el IVA, todas las leyes se la han aprobado. No saben qué hacer. Además, que por ahí, o sea, el crimen organizado se ha tomado el Estado. Tampoco hay voluntad de combatirlo. ¿Qué capo de la droga o del crimen organizado está preso? La ponen por los cielos los grupos odiadores a Diana Salazar porque persiguió el correísmo y ya con los Chávez y Villavicencio se vio que todo ha sido inventado, toda la corrupción que ha habido ahí. Siempre se supo, ¿no? Pero ya está comprobado. Pero ¿qué capo de la droga o qué capo del crimen organizado está capturado? Porque está infiltrado el Estado. Entonces no han hecho nada en seguridad, no han hecho nada en recuperación de economía. Nos aplaude el Fondo Monetario. ¿A mí qué me importa? El Fondo Monetario es el guardián del pago de la deuda externa, del capital financiero internacional. No le interesa a nuestro pueblo. Ha quebrado todos los pueblos, todos, incluso desarrollados. Vean el caso de Grecia, ¿no? Nunca no ha funcionado el programa del Fondo Monetario en ninguna parte. Sus tonterías de austeridad, de disminución de gasto fiscal, de la inversión pública. Sin inversión pública, ¿cómo tenemos carreteras, escuelas, hospitales? ¿Cómo tenemos energía? Pero estamos contentos porque nos aplaude el fondo. Por el amor de Dios, no me interesa el Fondo Monetario, me interesa Santo Domingo, me interesan ustedes, me interesan los jóvenes.
me interesan los niños, la familia, nuestro pueblo, ¿no? Entonces, si con todas estas tragedias, además de la decadencia moral, tenemos un presidente que miente, no para de mentir y no pasa absolutamente nada. Naturalizamos la mentira, así es la política. No, jóvenes, así no debe ser la política. Por el contrario, la política debe ser lo más ético, porque se persigue el bien común, porque por la mala política es que llevamos 200 años de su desarrollo. Tenemos un tipo que persigue, rompe la constitución, un tipo malo. No me gusta meterme con cuestiones personales, pero alguna vez ineludible. Persigue a su esposa, a la familia de su esposa, persigue a su vicepresidenta, persigue al alcalde de Guayaquil, persigue a periodistas, y no pasa nada. Pues sí, votamos de nuevo por gente así, aunque sea después no nos quejemos. Les insisto, con el dolor del alma, jóvenes, pero con mucha frontalidad. El votante irresponsable no es víctima, es cómplice. Y claro, podemos ser engañados, pero hay engaños inverosímiles, como cuando nos decían, vamos a aumentar la pensión jubilar a un mínimo vital, un salario mínimo vital, y al mismo tiempo decían, los salarios de Ecuador son demasiado altos. ¿Quién puede creer las dos cosas? ¿No? Entonces, nos pueden engañar, ¿no? Pero algunas veces también nos gusta ser engañados porque hay cosas inverosímiles. Y un mentiroso continuará siendo mentiroso. Economista, gracias por acompañarnos durante esta mañana en donde están enlazados Radio Majestad en Esmeraldas, Pichincha y Manabí, por supuesto tu radio en Santo Domingo y Majestad Televisión también a nivel regional. Muchas gracias por acompañarnos. Brigitte, perdón, es que qué bárbaro, no puse el video, pero ¿la veía usted o no? Estuve leyendo en la ficha, ¿qué edad tiene? Primera pregunta, ¿24 años? 24 años. Qué lindo, muy joven, la felicito, mucha suerte en su vida, ¿no? Cuídese. Muchas gracias, y de hecho, ya que estamos hablando de jóvenes y que me llama joven también, muchas gracias. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes de Santo Domingo? 24 años, por favor, es jovencito. Mi segunda hija es periodista, además dicen que yo odio a los periodistas, no, mi segunda hija es periodista y tiene 27 años. Pero no los odia a los periodistas, no los odia. ¿Mensaje para los jóvenes? ¿Qué huevo a los periodistas? Primero, no odio. Segundo, rechazo el mal periodismo. Como los malos políticos, todo lo malo, todo lo mediocre hay que rechazarlo. No es el periodismo, no es a los medios de comunicación, es al mal periodismo, al corrupto periodismo, es a la mafia mediática y lamentablemente eso abunda en Ecuador. Mi mensaje a los jóvenes, involucrarse en política, queridos jóvenes. Si ustedes no dicen presente, vendrán los peores. No nos quejemos entonces después de las consecuencias. Y a no dejarnos robar la moral, a no dejarnos robar la esperanza. Lo que quieren con tanta tragedia, con tanta mala noticia y metiéndonos todos en el mismo canal. Todos son iguales, todos los políticos. El que dice todos los políticos son iguales no es muestra de sabiduría, es muestra de ignorancia. Es como el analfabeto que dice todos los libros son iguales. No todos los políticos somos iguales. Hay políticos que nos preparamos para servir a nuestra patria. Nuestra obsesión es ver a nuestro país fuera de la miseria, en el mundo desarrollado, ¿no? Nuestro proyecto vital es un país digno, justo, feliz, próspero para todas y para todos. Y creo que lo demostramos en el gobierno. Pero usted está condenado de corrupción, por influjo psíquico, perseguido. ¿Dónde están mis millones? Cada vez que empiezan a buscar la ruta del dinero, encuentran su dinero en sus cochinos paraísos fiscales, sus fortunas mala vida. Entonces, seamos objetivos, seamos lógicos, abramos los ojos. ¿Ustedes creen que a un corrupto le va a dar asilo político Bélgica? Y a otros, involucrados en el caso Soborno, le ha dado asilo político Canadá. Porque ¿ustedes creen que le van a dar asilo político a los corruptos? Están diciendo, los corruptos son ustedes. El sistema de justicia ecuatoriano es una porquería. O sea, no dejarnos robar la moral, la esperanza. Siempre podemos salir adelante si hacemos las cosas bien. Y de ser posible, pese a la tragedia nacional, a no dejarnos robar la alegría. Porque los pueblos tristes muy difícilmente salen adelante. ¿Y usted como ecuatoriano, cuál cree que es la realidad? ¿Cree que estamos bien con Noboa o le da razón al expresidente Correa? Hágame saber su opinión, amigo, y nos vemos en un siguiente video. Recuerda estar suscrito para que no se pierda más videos como este.